Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo. La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a.C. hasta el 650 d.C. aproximadamente. Está ubicada en un amplio valle del centro de México, a unos 2.300 metros de altura, la misma altura que la Ciudad de México, que solo queda a unos 50 kilómetros de distancia. Si bien Teotihuacán está siendo investigada científicamente desde hace más de un siglo, solo un 5% de las ruinas ha sido excavada hasta hoy. Hasta su misterioso fin en el siglo VII, acompañado de un incendio devastador, Teotihuacán fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural, que influenció a toda Mesoamérica durante su apogeo. Más de 150.000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados, siendo Teotihuacán una de las mayores metrópolis del mundo de aquella época. Aún se desconoce con exactitud quiénes fueron sus habitantes y las razones por las que la abandonaron alrededor del año 650 después de Cristo. Ni siquiera se tiene conocimiento de su denominación original. Cuando los aztecas llegaron desde el norte al altiplano central de México en la primera mitad del siglo XIV, descubrieron la ciudad en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacán, o el lugar en el que fueron creados los dioses, relacionándola con su propia mitología de creación. También los nombres Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, así como la Calzada de los Muertos, son atributos a los aztecas. A comienzos del siglo II después de Cristo fue realizado un concepto general de planteamiento urbano para Teotihuacán. La ciudad, con su trazado de damero, es la expresión inequívoca de un poder centralizado. Los teotihuacanos tenían un concepto de dualidad cósmica que representaron en su arte, arquitectura e incluso influyó en su manera de vivir. La dualidad de vida y muerte, noche y día, fertilidad y esterilidad, hombre y mujer, el bien y el mal, el principio y el final. Creían en una fuerza superior y creadora que era el principio y el fin de todas las cosas, que acabaría el bien y el mal. Era un poquito como el alfa y el omega, del que hablaron los cristianos, pero a diferencia de la visión judeocristiana, todo venía de una fuerza creadora no personal. Era una fuente primaria de la que venía todo, pero no era la visión de un espíritu con nombre propio, como el Yahvé de los judeocristianos. Esta fuerza creadora no era ni buena ni mala. Teotl nosotros lo hemos traducido como dioses, pero no son precisamente como los conocemos. En el sentido occidental, Teotl quiere decir que es la manifestación de los elementos de la naturaleza, principalmente. Esos sí tienen voluntad propia, y los seres humanos estaban al capricho de esos seres superiores, que cuando se manifestaban a través de los elementos hacían estremecer a los hombres. Por lo tanto, el culto al sol y a la luna no son simples manifestaciones primitivas de salvajes sometidos a los elementos que adoran lo que no comprenden. Es una visión filosófica del universo. Ellos usan a sus dioses para explicar al universo y la realidad. No es un mito que solo busque la clemencia de los elementos, atribuyendo todo a la furia o capricho de sus divinidades. La principal manifestación de la dualidad teotihuacana se ve reflejada en las dos edificaciones más importantes de la ciudad, el Templo del Sol y el de la Luna. Ahí se sintetizan prácticamente todo su pensamiento. La Pirámide del Sol es la mayor construcción de Teotihuacán y el segundo en toda Mesoamérica, solo detrás de la Pirámide de Cholula. Tiene una altura de 63 metros, con una base o planta cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado. Es tan grande que puede verse a varios kilómetros de distancia. La Pirámide de la Luna es de los edificios más antiguos de la ciudad. Quetzalcóatl proviene etimológicamente de Quetzal, una especie de ave autóctona de Mesoamérica y muy apreciada por su plumaje de vivos colores, rojo escarlata y verde, ya desde la antigüedad, y de coatl, serpiente. Así su significado es serpiente emplumada, aunque también se ha atribuido otra traducción, gemelo precioso. Su origen es muy antiguo. Aunque los máximos difusores de esta deidad fueron los aztecas, no fueron ellos los que lo crearon. La idea de la serpiente plumada procede al menos de la civilización teotihuacana, siglos III y VIII.
La gran ciudad de la meseta central de México. En aquella época primitiva probablemente se consideraba a Quetzalcóatl dios de la vegetación, estrechamente vinculado a Tlaloc, dios de la lluvia. Los toltecas del siglo IX al XII lo concebían como dios de las estrellas matutina y vespertina, y bajo esta forma le rendían culto en su principal ciudad Tula. El nacimiento de Quetzalcóatl. Para la historia del nacimiento de Quetzalcóatl hay tres versiones diferentes, una de tipo más mítico y otra más humano. Como se puede ver, hay elementos en común en las diferentes historias, lo que muestra la dificultad de discernir los orígenes de este dios. En la primera versión se dice que Quetzalcóatl nació en el año 1 Acatl, 1 Caña, a quien se llamó Topiltzin, nuestro príncipe y sacerdote Quetzalcóatl Seacatl. Se dice que su madre tenía por nombre Chimalmán, escudo recostado. También se dice que la madre de Quetzalcóatl que lo concibió porque tragó un chalchihuitl, piedra verde. Esta es la versión más breve de las tres. En la segunda versión se dice que hubo un dios llamado Camachtli, que tomó por mujer una diosa llamada Chimalmán. En la tercera versión se cuenta que el padre de Quetzalcóatl se llamaba Mixcoatl, serpiente de las nubes. Mixcoatl era un gran guerrero. Cuando fue a conquistar Huitzináhuac salió a su encuentro la mujer Chimalmán, que puso en el suelo su rodela, tiró sus flechas y sus lanzadardos, y quedó en pie desnuda, sin enaguas ni camisa. Mixcoatl le disparó con 4 flechas, pero no le acertó con ninguna. La pirámide del Sol es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de Mesoamérica. Se encuentra en la calzada de los Muertos, entre la pirámide de la Luna y la antigua ciudad de Teotihuacán. Se inició su construcción en la etapa de Zacuali, del 1 al 150 después de Cristo, cuando Teotihuacán comenzó a desarrollarse como una ciudad principal de Mesoamérica. Tiene 63.5 metros de altura. En la cúspide había un templo y una estatua de un ídolo de grandes proporciones. Ahora tan solo queda una plataforma cuadrada de superficie un tanto irregular. Su núcleo es de adobe y antiguamente estaba toda recubierta de pinturas sobre estuco. Por su ubicación cierra la Avenida de los Muertos en uno de los ejes. En 1971, nuevas excavaciones y estudios descubrieron una gruta debajo de la pirámide. En esta gruta hay 4 puertas dispersas como los pétalos de una flor, por las que se accede a otras tantas salas. Se llega a la gruta a través de un pozo de 7 metros de largo, que se encuentra al pie de la escalatina de la pirámide. La escalinata contaba con 260 escalones, actualmente tiene 238, que correspondían a 52 peldaños por cada sol, o era. Y al encontrarnos en el quinto sol, da como resultado esa cantidad de escalones. Su diseño incorporó descansillos entre las secciones para hacer más cómodo su ascenso. No está hecha de bloques de piedras escuadradas. Es un montículo de tierra conformado por 5 gradas y recubierto con pequeñas piezas de lava petrificada. Este material de construcción en diversas tonalidades de rojo, marrón y negro fue el que se usó en todo Teotihuacán, y todos los edificios importantes están construidos de forma similar. Desde el año 2010 se investigan ofrendas ocultas en los interiores de la Gran Pirámide del Sol y se descubrieron túneles excavados en el interior. Durante 2012 se realizaron perforaciones desde la cúspide hacia el interior y aún se encuentran los arqueólogos investigando las estructuras tuneliformes encontradas. Se puede acceder hasta la cúspide, excepto hasta las zonas marcadas como bajo investigación. Se le ha puesto unos pasamanos para auxiliarse y no perder el equilibrio en la subida de los 238 escalones, que son bastante empinados. Fue construida por los habitantes de la ciudad de Teotihuacán en el siglo I a.C. y los siglos 8 o 9 después de Cristo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado.